Buenas tardes, noches, días, mediodías, madrugadas. Bienvenidos a el primer, el primer episodio del año 2024 de el podcast de Terry o Terry Podcast o el podcast que hace Terry, que no sé, marica, ya lleva un tiempo y todavía no tengo nombre, pero bueno, el punto es que espero que todos hayan tenido un buen fin de año, un buen principio de año y unas buenas navidades y unas buenas finales de navidades y que les vaya bien, que les haya ido bien y que les esté yendo bien al principio del año, no como a mí, pero espero que les esté yendo bien y, y bueno, nada. Eh, Como algunos sabrán, si me están viendo desde TikTok, sabrán que se me murió mi monitor, entonces ahora tengo que editar otra vez todo desde el teléfono. Entonces ya por ahí empezamos mal. No sé cuándo suba esto. Lo estoy grabando el 10 de enero, ¿ok? Así que no lo sé cuándo lo suba. Pero bueno, vamos a empezar con el principio. Como es el primero, vamos a hablar rápidamente de no sé, lo que siempre hablamos, manico, ¿sabes? Que sería que maratón, ¿saben el término maratón? La maratón, cuando la gente corre una distancia y tal. Bueno, vamos a hablar de dónde viene el término y el deporte de la maratón, ¿verdad? O en la antigua Grecia, por allá 490 a.C., había un lugar, una ciudad llamada Maratón, Marathon, no sé cómo la quieras pronunciar. Existía esta ciudad, y esta ciudad era una ciudad que quedaba en las cercanías de Atenas, ¿no? En Grecia. Quedaba en la playa, era bastante costera la ciudad. Y en esa época había un imperio muy grande llamado el Imperio Persa, y este imperio andaba por ahí, ¿verdad? Con su huevo enorme y tenían demasiado dinero y demasiados hombres y demasiado poder militar, entonces ellos andaban por ahí intentando conquistar el mundo como toda la gente con imperios grandes hace en algún momento de la historia. Y bueno, resulta que este señor Darío, no Darío primero, ni Darío segundo, ni Darío tercero, ni Darío cuarto, no, Darío, el original Darío, el OG Darío, con su ejército persa, quiso conquistar Atenas, porque era como la capital, la ciudad principal en Grecia. Entonces, él quiso conquistar Atenas y su estrategia militar fue llegar por donde estaba la ciudad de Maratón, que era en una playa, ciudad de Maratón. Y lo que pasa, ¿verdad? Es que este señor tenía, los atenienses tenían un militar, ¿verdad? Un general militar, los que se llamaba Miltiades. Miltiades era algo así como uno de estos tipos de Temístocles, ¿sabes? Eh, Leónidas era un líder militar, un general bastante cuatriboleado, demasiado rudo. Y entonces este Miltiades dijo, mira, vamos a hacer una huevona. No nos podemos dejar joder por los persas. Obviamente los griegos sabían el poderío del ejército persa, eran demasiado. Pero Miltiades tenía un plan. El plan de este señor era ir a Maratón, que era la ciudad que estaba donde iban a llegar los persas, y de una vez darle la batalla a los persas como de sorpresa, ¿no? Y su estrategia militar, su posición militar fue una posición bastante random, porque el tipo puso un montón de gente, ¿verdad? En línea, pero su línea del medio era súper delgada. Eran pocos hombres en el medio y de los lados estaba cargado con bastantes soldados. Pero
desde la parte de abajo, eso quiere decir que desde la playa, desde la parte donde estaban los persas, no se notaba la diferencia, solo se veía una línea de personas muy amplia, ¿no? Y este señor Miltiades, en su plan increíble de general, él dijo, confíen en mí, que vayan relajados que yo sé lo que estoy haciendo. Los persas vieron el peo y caen en la trampa. Llegan justamente a la ciudad de Maratón, está todo ese peo formado y tal, y corren hacia la línea, hacia la parte del medio de la línea, que se ve obviamente un poquito más débil. Y cuando están llegando hacia la parte del medio de la línea, los dos flancos, derecho e izquierdo, que estaban cargados de más militares, mucho más hombres, corren y se cierran hacia el medio y hacen como un sándwich de persas y comienzan a destripar a los persas. Ahora, esa es como la vuelta al marcador más grande en la historia hasta ese momento en un ejército, porque los persas iban súper seguros y confiados. ¿Qué pasa? Que los atenienses sabían que esa batalla iba a ocurrir porque era en sus puertas, era en sus costas, y tenían una política o un plan de emergencia que era que si los persas atravesaban la línea de Miltiades, o sea, atravesaban el ejército ateniense, eran los atenienses y otros pueblos cercanos al lugar. Supuestamente, el plan de los atenienses era, bueno, hay que quemar la ciudad para no dejarle nada a Darío, nada a los persas. Quemamos las ciudades, dividimos a las mujeres y a los niños, y bueno, que sea lo que Dios quiera, porque cuando estos tipos lleguen aquí no haya nada que robar ni nada que saquear, porque ya no dejamos nada. Ese era el plan. Ahora, hay dos versiones de lo que sucedió después. Había un señor que se llamaba Filipides, Filipides, ok, que era un tipo que vivía en Maratón, que corría, ¿verdad? Un corredor, digamos así, alguien que estaba muy en forma. Y este señor, hay dos versiones del asunto de por qué Maratón se llama Maratón, y aquí vamos al cierre de la historia. Este señor corre, supuestamente, desde donde está la batalla hasta Atenas. Ok, él corre desde donde está la batalla hasta Atenas, que son unos 40 kilómetros, una cosa absurdamente larga en distancia. Él corre todo ese espacio en sprint, o sea, a toda velocidad. Corre, se supone que son como 20 millas, 25 millas, una cosa así, algo así como 40 kilómetros, 30 y pico de kilómetros. El tipo corrió todo ese espacio para avisar a los atenienses que efectivamente habían ganado la batalla y que no hicieran nada, ¿sabes? Porque no había manera de saber, la gente en Atenas, en la ciudad, no sabía si sí o si no, ¿sabes? Tú sabes que tu ejército se fue a defender las playas, pero no sabes si Darío arrasó o no arrasó. Entonces mandaron a este señor y este tipo se fue corriendo del lugar de la batalla a la ciudad para avisar si sí o si no. Y la leyenda dice que cuando llega se desploma y muere del cansancio del agotamiento, porque obviamente corre 30 y pico, 40 kilómetros en sprint y logra informar, supuestamente, famosamente, dice, lo logramos, ganamos, y se muere. Hay otra versión que está también dicha, que es, no creo que sea la correcta, pero también está por ahí rondando, que es que el mismo señor, Filipides, corre hacia los espartanos a pedirle ayuda. Corre hacia la ciudad de Esparta a pedirle ayuda a los espartanos para que ayude en la batalla contra Darío. Y los espartanos en ese momento le negaron la ayuda porque estaba en una época, una semana religiosa o algo así, y le negaron su ayuda, pero cuando llega a pedir ayuda a los espartanos también se desploma y los espartanos dijeron, este mamahuevo viene desde allá, y también era algo así como 40 kilómetros de distancia. Y bueno, el tipo fue a pedir ayuda y se desplomó. Gracias a ese recorrido de este señor Filipides de Maratón la ciudad a Atenas, o de Maratón la ciudad a Esparta, como lo quieras ver, yo me quedo con la versión de Atenas porque es la que tiene más fuentes más confiables.
se crea el deporte o se crea este término de la maratón. Te echaste una maratón, corriste una maratón, o todos los caminos y trayectos largos son una maratón, porque este tipo corrió esa cantidad de espacio, esa cantidad de kilómetros para avisar en corto. Tenía que llegar lo más rápido posible porque él no sabía, ni los atenienses sabían, ni los soldados en la batalla sabían qué iba a hacer cada uno. Los soldados en la batalla no sabían si los atenienses estaban quemando la ciudad de una vez por si acaso, y los atenienses no sabían si quemar la ciudad porque estos habían perdido o ganado la batalla. Entonces este señor se la montó en el hombro y dijo, yo voy y aviso. Y si de verdad lo hizo, son 40, 30 y pico de kilómetros corriendo. Este tipo era un monstruo y estaba demasiado en forma. Y gracias a él existe el término una maratón. Te echaste una maratón. O el deporte, o todo lo que tiene que ver con la palabra maratón. Esa es la historia de la maratón. Ok. Esa historia tuvo de todo. Tuvo emoción, tuvo guerra, tuvo historia, tuvo aprendizaje. Está bien, pasé la primera del año, creo yo. Ok, vamos con otra que no tiene nada que ver. Este es de guerra también, porque dije, estoy empezando, voy a hacer pura guerra, marico, porque es lo que siento en mi corazón en estos momentos con lo que me está golpeando el año nuevo. Ok, en el siglo VII los bizantinos. Los bizantinos también salen en Age of Empires, obviamente. Los bizantinos tenían guerra con todo el mundo, persas contra los árabes, tenían rebeldes ellos mismos en su país, o sea, en su nación. Los bizantinos tenían a todo el mundo contra ellos, o sea, imagínense literalmente que estos señores los atacaban constantemente oleadas de soldados de todos esos bandos, rebeldes, árabes, persas, o sea, estos tipos estaban ellos contra el mundo. Y resulta que un día, me imagino que alguien en una mesa dijo, marico, ¿cómo vamos a hacer? Nos están cogiendo, nos están metiendo la paloma, estamos perdiendo, tenemos un poco de gente y nos están llegando barcos y barcos y barcos y barcos, marico, y los persas y los árabes y la huevones y los rebeldes y los piratas y la vaina. Entonces uno que está sentado ahí dice, yo tengo un plan, marico. Relajado como quien dice, yo tengo un plan. Agarramos y ponemos lanzallamas en los barcos. Lanzallamas en los barcos. ¿Quién levanta la mano? Todo el mundo me imagino que se queda en silencio y dice, marico, ¿qué está hablando este tipo, bro? Y alguien dice, marico, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que lanzallamas en los barcos? Mano, yo tengo la solución. El tipo dice, yo tengo la solución. Entonces se les ocurrió esta idea de algo que se llamaba el Greek Fire, el fuego griego. Ok, porque esto era la vaina más revolucionaria que pudo haber existido en ese momento. Este tipo agarraron una pimpina de acero, la ponían en la parte de adelante de los barcos, ¿verdad? Y ponían unos tubos. De alguna manera u otra, el tubo, ¿verdad? Imagínense un tubo en la parte de adelante del barco. El tubo chorreaba una especie de líquido con candela. Pero no es todo eso. O sea, el líquido con candela era virtualmente, se pegaba a todo. Se adhería a todo. Y no había manera de quitártelo. Esto quiere decir que una vez que te cayese el líquido con candela, eras una antorcha humana prendida en candela caminando por ahí. O sea, no había manera de quitártelo. No había manera de sacudirte el líquido y simplemente quitarte la candela o echarte agua. No había manera. Entonces los bizantinos lo que hacían era acercarse con sus barcos a los barcos enemigos, tipo, vamos a charlar antes del combate, y de repente, ¡pah! Candela, marico, y sacaba un chorro con un líquido, con un poco de candela, y reventaba toda mierda. Entonces, imagínense ser un fucking soldado persa en el siglo VII, marico, que no sabes, no, o sea, en tu cabeza la guerra es ir en barco, desembarcar y caerte espadazo, marico, lanza, espada, flecha, ¿sabes? Coño, una vaina normal, marico. Y de repente tú llegas en un barco y vienen unos bichos con unos barcos que tienen le ponían que si cabezas de dragón y toda mierda, y de repente echaban candela. Y era una candela que cuando le caía al barco, la gente saltaba del barco y el agua no le quitaba, o sea, el fuego griego flotaba por encima del agua porque era como un aceite. Entonces no se apagaba. Resulta obviamente que quemabas también todo el océano, y obviamente Poseidón decía que fue el mal que yo hice,
pero no importa, los bichos quemaban toda mierda y los bizantinos se volvieron los Mike Tyson del mar, nadie les ganaba, marico. Los bichos llevaban victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, gracias al fuego griego. Los árabes iban llegando y de repente, bueno, vinimos a conquistar, qué tal, que no sé qué, y venían la gente, pegando gritos, no, déjalo así, mano, y se iban. Los bichos duraron 2 siglos ganando con el fuego griego. O sea, era la vaina más, o sea, fue la tecnología más arrecha que se le pudo haber ocurrido, me imagino, gracias a un fucking loco de mierda que estaba que sí en la reunión y dijo, vamos a ponerle candela, marico, a los barcos. Y me imagino que más de uno dijo, este se volvió loco, weón. Pero no, le funcionó totalmente, marico. Y tanto así que el fuego griego era tan secreto para los bizantinos, o sea, era literalmente la fórmula ganadora que ellos nunca escribieron qué tenía. Nunca escribieron, no hay todavía, nunca se encontró o no se han encontrado registros de en cómo se conformaba la fórmula del fuego griego. O sea, nadie sabía cómo estaba hecho, pero según las descripciones, como les digo, no se quitaba, te caía encima y no se te caía, flotaba por encima del agua, eso quiere decir que tenía algún tipo de aceite, obviamente, y cuando caías en el agua, lo más probable es que la quemadura, o sea, posiblemente el fuego exterior de tu cuerpo se apagaba, pero la quemadura te seguía penetrando la piel. Entonces era una locura esta vaina. Estos tipos descubrieron literalmente, ¿sabes? La metralleta antes de la metralleta. O sea, esto era 2 siglos invictos en el agua, duraron los tipos. O sea, la vaina más arrecha del mundo tenían ellos. Y bueno, esta es la historia de cómo los bizantinos protegieron Constantinopla, que era su capital. La capital de ellos era Constantinopla. Ellos protegieron Constantinopla por 2 siglos a punta de un invento de un loco de mierda que se le ocurrió ponerle fuego al barco. Estoy casi seguro que en Game of Thrones, la serie y en los libros de canción, ya ustedes saben, le hacen honor a este logro y a este invento de los bizantinos. Hay bastante referencias a ese momento como tal. Porque sí, fue un logro demasiado loco. O sea, los tipos de pana dijeron, cambiaron el juego totalmente de lo que eran las batallas navales. Los tipos no les veían chance, bro, con este Greek Fire, de Greek Fire. Estaban locos, marico, los bizantinos, pero se les respeta. Logro desbloqueado. Yo respeto cada vez que hay un loco que levanta la mano y dice, yo tengo un plan, no sé si les guste, pero esto va a sonar loco, pero este es mi plan. Y bueno, nos vamos con la última historia del día, que también consta de eso. Otro loco que levantó la mano. La historia es forjada por locos que levantan la mano con un plan. Siempre se ha dicho. Pero bueno, estaba Pirro o Pyrrhus de Epiros o Epiro. Ok, Pyrrhus de Epiro, Pirro de Epiro, era un rey, el rey de Epiro, que, bueno, los italianos y una que otra parte de por allá le pidieron ayuda a este señor para pelear contra los romanos. Ok, y el rey tenía un buen ejército, tenía un muy buen ejército, pero su ejército era mucho más famoso por sus elefantes. Tenía unos elefantes de combate, mamahuevo, trifásicos, o sea, elefantes de combate con armadura, ¿sabes? La típica torreta arriba, una vaina, marico, un casco y tal. Una vaina demasiado trifásica, el pirro con sus elefantes. Y resulta que este señor no fue muy famoso por sus elefantes, obviamente, y él se va contra Roma. ¿Por qué se va contra Roma? Porque le piden ayuda bastantes naciones porque Roma estaba con ese huevo grande. Esta historia me da a entender, no me da a entender, pero me muestra bastante que en la época de Roma era demasiado trifásica, simple y sencillamente porque ningún otro país se ponía de acuerdo a joder a Roma. No sé si me explico. O sea, Pirro le pidieron ayuda gente por allá, lugares de Italia y toda esta gente para contrarrestar a Roma, ¿verdad? Pero resulta que después cuando Pirro se lanza en esa cruzada para vencer a los romanos, los mismos países que le pidieron ayuda lo dejan de ayudar porque dicen, nada, marico, este tipo va a perder. Y
Epiro, que era su reino, tampoco lo ayuda. Y dice, no, marico, este bicho está por allá y que peleando contra unos bichos, hay unos romanos que... Entonces, te das cuenta cómo funcionaba más o menos siempre Roma. Estaba demasiado organizado. Estos señores, este tipo llega con un poco de elefante, se coge a los romanos muchísimas veces. Tenía a los romanos cogidos en 4. Pero, ¿qué pasa? De ahí viene el término victoria pírrica. No sé si saben cuál es ese término. La victoria pírrica significa cuando ganas habiendo perdido mucho, ¿sabes? Cuando ganas y la victoria igual significa que perdiste una gran parte de ti. Una victoria pírrica. Este señor es el padre de esa frase. ¿Por qué? Porque él ganó en su segunda batalla contra los romanos, ganada contra los romanos, él mismo famosamente dijo, otra victoria como esta y los romanos me vencen. O sea, estamos derrotados totalmente porque perdían muchos hombres en batalla, porque los romanos tenían tanto poder militar que ellos podían simplemente reponer las pérdidas en cada batalla, pero Pirro no. Era un tipo, un soldado con un grupo de hombres que él se fue en esa campaña militar, pero no tenía apoyo, nadie más lo ayudaba, ni siquiera los países que le pidieron ayuda lo ayudaban. Entonces era como que yo estoy perdiendo y perdiendo hombres y los romanos simplemente reponen y reponen. Yo les gano las batallas, pero pierdo hombres y ellos no. Pero bueno, de ahí viene ese término, eso lo dije aparte, eso no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, lo dije aparte. Bueno, resulta que están los romanos y dicen, no, este tipo con elefante. Claro, los romanos no sabían eso, no sabían que él no tenía apoyo. Este tipo con elefantes, este tipo nos está metiendo la paleta, hemos tenido un par de batallas con él y nos gana, ¿cómo hacemos? Y obviamente Roma, siendo Roma, sale algún romano de la antigüedad, como todos los romanos de la antigüedad, todos sabemos que son personas, ¿sabes?, demasiado pulcras y todo. Entonces el tipo dice, vamos a hacer algo, mano. Alguien levanta la mano, otro loco levanta la mano y dice, cerdos prendidos en candela. Tú me dices. Y están todos los senadores y todos los líderes militares como que, ¿qué? Marico, agarramos. El tipo dice, agarramos un poco de cochinos, un poco de cerdos, ¿verdad? Oink, oink, y los prendemos en candela y se los tiramos a los elefantes. Y los tipos dicen, obviamente, como son romanos, dicen, oye, suena loco, ¿viste? Pero suena tan loco que podría funcionar. Y eso fue lo que hicieron estos señores por allá en el 275 a.C. Tienen una batalla contra Pirro, Roma, y Pirro llega con todos los elefantes y con todos los poderes, y estos tipos lanzan cochinos prendidos en candela, cerdos prendidos en candela, y este pocotón de cerdos pegando gritos y chillando prendidos en candela comienzan obviamente a espantar a los elefantes y comienzan obviamente a tumbar a todo el mundo, porque los cerdos prendidos en candela, no me preguntes cuál es su poder, pero me imagino que hacen un ruido escandaloso y corren por ahí prendidos en candela, y los elefantes no sabían qué hacer al respecto y se levantan, tumban a los que llevan montado encima, se caen entre ellos, se caen de coñazo, eliminan a su propia gente, y los romanos ganan esa batalla, famosa batalla, de eliminando todo el ejército de elefantes a punta de cochinos prendidos en candela. Entonces, imagínense cómo este señor Pirro se sentía al final de todo esto cuando dijo, mamá, me tiraron cochinos prendidos en candela. ¿Quién me lo iba a decir que este sería el final de mi ejército de elefantes? Nadie. Yo creo que ni los romanos sabían que eso iba a existir, pero bueno. Después fue un arma común en su ejército cada vez que necesitaban enfrentar algo así. Usaban war pigs, cerdos de guerra, que básicamente ni siquiera era un cerdito con armadura, era literalmente un cochinito prendido en candela, corriendo por todo el campo de batalla, pegando gritos y asustando, me imagino que a los animales de los otros, del enemigo. Y bueno, eso fue una mezcla de las dos, ¿oíste? Eso fue una mezcla de las dos. Eso fue una mezcla de la historia de los bizantinos con una idea loca, y también fue una mezcla de la historia de Maratón con un aprendizaje de dónde vienen las victorias pírricas de este señor Pirro de Epiro. Epiro, un reino poderoso que tampoco duró mucho, porque me doy cuenta que la gente, o sea, uno se pone a leer y uno se da cuenta que en la época de Roma era demasiado arrecha,
pero tú respetas en realidad era la organización de Roma, porque había muchísima gente que pudo haberse cogido a Roma y no lo hacía por egoísmo, ¿sabes? Por peleas de poder, no te ayudo porque no quiero, no me ayudas porque no quieres, mejor dejamos que Roma los mate, mejor no dejemos que Roma nos mate a nosotros, mejor hagamos esto, mejor nos unamos con ellos, mejor no nos unimos con ellos. Y ahí te das cuenta que mucha gente pudo con Roma, pero en realidad nunca se pusieron de acuerdo para. Lo mismo le pasó a Aníbal Barca, su misma nación ni siquiera nunca lo apoyó. Entonces te das cuenta que así siempre se llegaba al final. Pero bueno, sí, este ha sido el último episodio del año, iba a decir, pero creo que voy para esa, porque no es fastidio. Este ha sido el último episodio. El primer episodio ha sido el primer episodio del nuevo año 2024. Espero les vaya bien este año y que todas sus metas se cumplan o se estén cumpliendo. Y espero que tomen buenas decisiones. Yo para mí espero que el 2025 ya me vaya bien, y este 2024 ya fracasé, pero bueno, espero que ustedes no estén por mi camino, se les quiere, suscríbanse a mi canal de YouTube, que es este, y bueno, todas mis demás redes son la misma vaina, Terry Boyer en Instagram, TikTok, y bueno, suscríbanse al canal de YouTube, denle like y comenten si quieren, se les quiere y hagan bien y no miren a quién y todo lo demás.